Hay quienes dicen que el problema del narcotráfico se resolvería legalizando las drogas, pero otros aseguran que eso solo llevaría a un incremento del consumo. En este grupo se encuentra nuestro invitado, Rómulo Pizarro, presidente ejecutivo de VIDA, que es la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida Sin Drogas de Perú. Señor Pizarro, muchas gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días, Rafael, ¿cómo está usted? Primeramente, me gustaría preguntarle, hay algunas iniciativas, algunos movimientos, diría yo, en países como México, también en el estado de California, en Estados Unidos, que están abogando por la legalización de drogas como la marihuana. ¿Cómo se siente usted y su organización al respecto? Bueno, a nosotros nos preocupa que la tarea concreta, como acabamos de ver, la presentación que ustedes han hecho con sus corresponsales, es enfrentar el narcotráfico. La discusión por la legalización o no es un tema que va a tener varios años por discutirse, no es nada fácil. Hace poco, mire, hemos tenido un informe presentado en esta reunión de la ONLEA por Venezuela, donde el narcotráfico está haciendo una modificación genética de la marihuana y levantando una cantidad alta en lo que se refiere a los componentes de estimulante que tiene. Pero por supuesto, los que están a favor de esto hablan de realmente cambiar en una forma diametral el hecho de cómo la demanda por las drogas se incrementa o se hacen más caras cuando se convierten en ilegales. Cuando se trata meramente del aspecto financiero de este debate, ¿cómo le responde usted a quienes dicen que se deberían de legalizar y controlar algunas drogas? No, mire, más que responderle, yo lo que quiero decir lo que es la posición, que inclusive fue fijada en la ONLEA por el presidente de la República, el doctor Alan García, en el sentido de que el problema que nosotros tenemos hoy día, los países que de alguna manera u otra estamos involucrados en el problema mundial de las drogas, tenemos corrupción, tenemos violencia que se genera porque hay una demanda. No dejemos solamente el tema en la parte económica, sino tenemos que ver también, por otro lado, la cantidad de adicción que se podría generar. Mire, una generación de repente perdida. ¿Quién va a tener la responsabilidad de eso si abrimos las puertas de una manera que cuando hemos querido hacerlo y otros países lo han experimentado, el caso de Holanda, que está revisando las acciones que tuvieron hace 30 años? ¿Por qué? Porque han visto que realmente tienen ciertos problemas. Entonces, Rafael, nuestro problema el día de hoy es el narcotráfico, cómo nos enfrenta, cómo tenemos el problema de la corrupción, tenemos el problema realmente de la violencia que genera y que de alguna manera u otra hoy día los países tratan de resolver el problema de hoy para pensar mañana en el problema que va a venir más adelante. Señor Pizarro, a nivel regional, en América Latina, en lo que se trata a esta narcoguerra, este aumento del consumo, del tráfico, de la violencia por las drogas, ¿cuál considera usted que es el mayor reto que enfrentamos en este momento? Bueno, es que el mayor reto, mire, Rafael, es primero que tenemos que pensar en que el enfoque que tenemos que darle a la política tiene que ser integral. Muchas veces o se ha ido sobre los productores ilegales, o otras veces hemos ido sobre algunas acciones que son policiales principalmente, pero esto tiene que ser integral. Sabemos perfectamente la cantidad de dinero que mueve el narcotráfico. Este tentáculo que hace que puedan comprar conciencias en muchos países, tratar de, en algunos casos, afectar la gobernabilidad. Ese es uno de los brazos que realmente tenemos que mejorar nuestras capacidades de enfrentarlo. Y acá, en este sentido, en muchos lugares, estos dineros ingresan y de alguna manera son permitidos que puedan, sabiendo de qué procedencia vienen. Entonces, ese es un esfuerzo que tenemos que hacer los países y que nos preocupan, porque además afecta a la economía local. Por otro lado, el tema complejo es el tema de enfrentar los precursores químicos. Y no nos olvidemos que también hablamos en este caso de cocaína, pero no podemos dejar de pensar el crecimiento de las drogas sintéticas, anfetamina, metanfetaminas, éxtasis. Entonces, tenemos que mirarle y darle una mirada de integralidad. Y por otro lado, no dejarla como una parte bilateral, el combate, dejarlo como una parte bilateral, sino multilateral. Y acá, hace poco, hemos visto que los esfuerzos que puedan hacer los países para tratar de no tener un freno en las fronteras, para poder seguir al narcotráfico, va a ser importante. Colaboración
entre nosotros nos va a ser más fuertes en este combate desigual, porque el narcotráfico cuenta con todos los recursos. Señor Pizarro, nos queda menos de un minuto. Le quiero hacer una pregunta final. La secretaria de Estado de Estados Unidos ha dicho que el problema del narcotráfico también se centra en la gran demanda que hay en Estados Unidos. ¿Cuál siente usted que es la responsabilidad de Estados Unidos a nivel regional en toda América Latina por el consumo, el aumento en el tráfico de las drogas? Mire, me permite decir que el famoso llamado estribillo que se da de países productores y países consumidores ya no es el mismo ahora. Los países productores también tienen consumo. En nuestro país la edad de consumo se inicia a los 12 a 13 años en promedio. Es nuestra juventud, un país que quiere el desarrollo, necesita tener a la siguiente generación fuerte, tenemos que enfrentar la pobreza extrema. Y sin embargo, en otros países hay demanda y muchas veces los recursos se utilizan en estos países para enfrentarlo, cuando de repente, pudiendo hacer una acción integral, una suma de esfuerzos, podríamos tener mejores resultados, como el caso de Perú, que tiene un modelo San Martín que permite que los campesinos y los agricultores, digamos, se transformen de cultivadores ilegales en empresarios legales, con éxito. Entonces, yo creo que acá tenemos que volver a repasar cómo debemos enfrentar al narcotráfico. Unión Europea, donde se consume, son países consumidores, en el caso de Estados Unidos, pero también pensemos cómo afecta en un momento que hablamos de cambio climático, tener en nuestro país, pongamos, 2 millones de hectáreas deforestadas por efecto de cultivos ilícitos, y tenemos que pensar ahí, ¿se habrá un consumidor que al llevarse adelante una línea de cocaína está también destruyendo 3 metros cuadrados de bosque virgen amazónico? Bien, señor Rómulo Pizarro, presidente ejecutivo de Vida, le agradecemos su participación. Gracias a usted. Gracias, buen día. Y bien, enseguida...